Abra su Biblia, bájale un poco. Abra su Biblia en Romanos. Estamos en el estudio número 13 de Romanos. Ya vamos por 13 estudios y todavía no terminamos el capítulo 3. Quizás hoy lleguemos a finalizarlo, pero qué bendición es conocer la palabra de Dios. Qué bendición, qué bendición. Y sabe que estos días fui a visitar a un muchacho para hacer un poco de introducción de lo importante que es la palabra de Dios. Y fui a orar por un muchacho que es no vidente. Y mientras estábamos hablando, él me contaba de su familia y de su esposa. Y yo le decía, bueno, que él se tenía que levantar, que él tenía que perseverar, que él tenía que ser como dice la palabra, ¿no? una luz dentro de su casa, no esconderse, sino que uno tiene que iluminar a Cristo. Y en ese momento, mientras estábamos hablando, él agarró y me dijo, me suelta una palabra, él dice una palabra y me dice, sí, como dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él me dijo, mi familia es salva porque yo creo en el Señor, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Repita conmigo, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, amén. ¿Cuántos creen que si usted cree en el Señor Jesucristo será salvo su casa? Está equivocado. Lo agarré. Y sabe, y yo en ese momento me quedé, no le dije nada, porque creo que era como la primera conversación que teníamos, era como muy chocante ya decirle. Pero qué importante es conocer la palabra de Dios, porque sabe que nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios, la Biblia en sí, tiene muchos libros, 66 libros, pero dentro de esos libros hay libros proféticos, libros literarios, epístolas y libros narrativos. Diga conmigo, narrativos. ¿Y sabe lo que son los libros narrativos? Los libros narrativos son las narraciones que se cuentan de los sucesos, de las vivencias de las personas que han tenido con Dios. Ahora, esta narración está en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas, ellos están presos y el Cornelio, que era el jefe de la cárcel, entra el ángel a liberarlo, a romper todas las cadenas, todas las puertas, y él entra creyendo que todos los presos se habían escapado y él se quiere matar. Entonces Pablo le dice, no te quites la vida, estamos todos aquí adentro, nadie se escapó. Y él se postra a los pies de Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, esa promesa fue para Cornelio. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la narración, porque hay un montón de narraciones dentro de la Biblia, como cuando Dios le dijo a Sansón que se dejara el pelo largo y el poder de Dios iba a estar con él. ¿Cuántos se van a dejar el pelo largo para que el poder de Dios esté sobre ustedes? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tiene que ver con la narración? Tiene que ver que Dios es un Dios muy amplio y que hay cosas dentro de la Biblia que no tienen que... Y eso es lo que yo veo, que muchas veces los cristianos creemos que todo lo que está en la Biblia es para mí. Y a veces son narraciones mostrándome la grandeza que Dios tiene. ¿Entiende? Yo recuerdo, yo le contaba el otro día a mi sobrino, y yo le contaba que hace muchos años, un día yo estaba a los pies del altar y estaba orando al Señor y escucho la voz de Dios y Dios me dice que haga algo y que Dios me iba a bendecir. Y yo lo hice y Dios me bendijo. Entonces yo no le puedo ir y decir a la gente, hermano, usted haga esto que Dios lo va a bendecir. ¿Se entiende? Es como, supongamos, ¿no? De repente usted tiene a su hijo enfermo y usted va al supermercado y compra mercadería y de repente usted viene a su casa y siente la voz de Dios y que Dios le dice, siembra esa bolsa de alimento a tu vecino de enfrente que no tiene y tu hijo se va a sanar.
Entonces usted va y la siembra. Y después usted va y le dice a la gente, usted tiene un hijo enfermo, ¿sabe cómo se sana? Siembra alimentos. Y usted siembra los alimentos y su hijo no se sana. ¿Se entiende? Que eso es un Dios personal. ¿Entiende, mi hermano? Por eso mucha gente dice, pastor, la Biblia dice que el profeta oró para que no lloviera y no llovió. Y yo cuando oro, llueve. ¿Cuál es la diferencia? ¿No está el mismo poder de Dios que estaba en él, no está en mí? Sí. Lo que pasa es que Dios le dijo que hiciera algo y él lo hizo y sucedió. ¿Se entiende? Porque había algo específico. No, yo por eso no voy a ir a orar para que ocurra, si Dios no me dijo. ¿Entiende? De repente está lloviendo en tu ciudad y se está inundando tu ciudad y de repente Dios te dice, ora para que la lluvia retroceda. Y tú oras y la lluvia retrocede. ¿Pero por qué estoy orando? Porque Dios me dijo. Y esto tiene que ver con la relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos relación con Dios, entonces nosotros tomamos la Biblia y decimos, bueno, yo hago esto porque si Él lo hizo, a mí también me va a funcionar. Y por eso muchas veces al cristiano hay un montón de cosas que no le funcionan. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Porque no conoce la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Amén. Por eso que nosotros estamos ahora en el libro de Romanos aprendiendo más profundamente lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cuántos quieren aprender? Y a veces que hay gente que no quiere aprender. Lo que la gente quiere es como me decía hace un rato una hermana, me dice, pastor, una hermana está mal, vaya y órele. Yo ya fui a orarle. ¿Me entiende? Ya fui. Ahora si voy de vuelta, ¿qué va a suceder? ¿Va a cambiar en algo si voy 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces? ¿Va a cambiar en algo? No va a cambiar. ¿Por qué? Porque la persona no quiere ¿qué? ¿No quiere qué? Entonces mi oración la va a hacer cambiar. No. La persona tiene que cambiar a la voluntad de Dios. Empezar a alinear su vida con Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros cuando vemos eso a imagen y semejanza de Dios, creemos que fuimos creados y que Dios es parecido a nosotros. ¿Y sabe lo que significa creados a imagen y semejanza de Dios? Con el carácter de Dios, con el pensamiento de Dios, con la santidad de Dios. Por eso la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo uno puede ser santo, pastor? ¿Cómo puede uno lograr la santidad? ¿Cómo? Con Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de entender y comprender y entregar su vida y dejar que Dios obre en tu vida. Si no, no se puede. Yo muchos años fui cristiano y creía que yo podía cambiar con mi fuerza. Que había cosas que yo tenía que dejar de hacer, pero no podía. Hasta que un día entendí, como dice la palabra de Dios, dice que el espíritu es el que mata la carne. Yo quería matar la carne con mi propia fuerza y no podía. Para matar la carne necesitaba el espíritu. ¿Necesitaba qué? Tener una relación, una comunión. Necesitaba orar, necesitaba buscar de Dios. Entonces hay gente a veces que quiere que la vida le cambie, pero no quiere venir a aprender cómo te cambia la vida. Quiero que me cambie. ¿Cómo? Venga, pastor, y óreme y mi vida va a cambiar. Dale, sí. ¿Cuánto hace que no cambia tu vida? Hace 50 años y sigue de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que cuando Cristo llegó a tu vida, lo que el Señor quiere es que tú vayas creciendo en el Señor. ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Está moldeándose la imagen de Cristo en tu vida? Y cuando yo entiendo y estudio la palabra de Dios, y como dice, que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque escuadriñaban la escritura. Escuchaban a Pablo predicarles, pero ellos estudiaban la palabra para ver que lo que Pablo dijera estaba conforme a la palabra de Dios. Hoy cualquier persona te dice Jesús, ay, mira qué bueno, es cristiano, porque habla de Jesús. Mira que el diablo también habla de Jesús, ¿eh? No, y me dijo que Jesús le dijo que me dijera. Y te está soltando una maldición, te está atando. No, porque Él me dijo que Jesús y esto, y habla de Jesús, ay, qué bueno.
¿Entiende, mi hermano? Que nosotros tenemos que tener conocimiento para que nadie nos engañe, para saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Qué increíble, ¿no? El otro día estaba viendo un programa creo que era en el History Channel, y hablaba sobre un programa que se emitió hace poquito sobre Babilonia, sobre la ciudad de Babilonia, y se encontró un escrito en una tablilla de arcilla. Antes las escrituras se hacían en arcilla, y se encontró una tablilla de arcilla que se calcula que es la escritura más antigua que hay registro del ser humano. ¿Y sabe de qué habla de esa tablilla? Hablaban de los babilónicos, hablaba del diluvio de Noé. Y esa tablilla está fechada 1700 años antes de Cristo. Así que tiene 3700 años. Y habla sobre el diluvio de Noé y cómo sucedió todo el diluvio. Y dice, y los investigadores lo que más se sorprendían es que leen la Biblia y leen la tablilla, que pudieron descifrar el escrito, y es lo mismo que dice la Biblia. Y yo digo, ¿qué más evidencia podemos tener de que verdaderamente Dios existe? De que verdaderamente Dios es real. Pero a veces la gente no quiere conocer a Dios. Lo que quiere es que Dios le solucione las cosas para seguir viviendo su vida. Y Dios no quiere que vivas tu vida. Dios quiere que tú vivas la vida que Dios preparó para ti. Porque la vida que Dios tiene para ti es mucho mejor, mucho más excelente. Amén. Entonces a veces nosotros, por eso dice, ¿y la salvación qué es? Que conozcan a Cristo, que conozcan al Padre, que conozcan a Dios, dijo el Señor. Amén. Y cuando vemos aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, hicimos una introducción de 20 minutos. Pablo nos habla en el capítulo 3 sobre la culpabilidad del hombre y cómo el hombre es culpable. Diga conmigo, el hombre es culpable. Mira lo que está a tu lado, decirle, sos culpable. ¿Cuántos culpables hay acá? Lo que la gente no quiere es ser culpable. No quiero sentir culpa. Pero la culpa es muy necesaria para que la persona pueda darse cuenta que hay un mal en su vida. Entonces hoy los métodos científicos, los sociólogos, lo que quieren hacer es quitarle la culpa al hombre y hacerle creer que la culpa es el problema y que hay que quitarla de su vida para que no sienta culpa. Y cuando uno siente culpa es ¿por qué? Porque la conciencia misma te está diciendo que hay un problema que tiene que ser solucionado con Dios. ¿Cómo se quita la culpa? Cuando se quita el pecado no hay culpa. Mientras hay pecado hay culpa. Y el único que puede quitar el pecado se llama Jesús. Solamente Jesús. Y quiero hacer referencia nuevamente en Romanos 3, versículo 10. Y dice, como está escrito, que no hay ninguno que sea justo. Todos están bajo ¿qué? Bajo el pecado, dice el versículo 9. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Amén. Dice en el versículo 9, dice que están bajo el pecado, que todos estamos ¿qué? Bajo el pecado. Y si todos estamos bajo el pecado, todos estamos condenados. Por eso Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvar al hombre de su condenación. Ahora, todos están bajo el pecado. Y dice la palabra que no hay ninguno que sea justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Hola? Y mire lo que dice, no hay quien busque a Dios. ¿Vieron que la gente busca a Dios? Pero acá la palabra dice que no hay nadie que busque a Dios. ¿Cómo es el tema entonces? ¿Lo buscan a Dios o no lo buscan a Dios? ¿Dónde están todos esos grandes hombres? San Francisco de Asís, ¿no lo buscaban a Dios?
Ahora la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, Cristo, vino a buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos. Tú no estás aquí en la iglesia porque tú quieres. Tú estás aquí porque de alguna forma u otra Dios te está buscando. Por eso dice la palabra que Él vino a buscar ¿qué? ¿Qué vino a buscar? Lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Quién se perdió? Todos. Todos estamos perdidos. ¿Desde qué momento? Desde el momento cero en el huerto del Edén. A partir de ese momento que el hombre peca y pasa el pecado de generación en generación, todos estamos destituidos, dice la palabra de la gloria de Dios. Todos estamos enemistados con Dios. El pecado te aleja de Dios. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la cruz cargando ¿qué? ¿Qué cargaba en la cruz? El pecado. Y dice que la tierra se oscureció porque Dios no miró a su Hijo. Porque el pecado estaba. El pecado es el que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Nos cuesta entender esto. Porque Dios es un Dios justo y Dios no puede ser injusto. Porque la naturaleza de Dios es la justicia, la naturaleza de Dios. Dios no puede decir, bueno, permitile, mételo por abajo de la mesa, un sobrecito y arreglemos por acá. Y bueno, más o menos, era medio bueno, era bastante bueno. No hay nada, no hay nadie que pueda por mérito propio, porque si nosotros miramos socialmente, obviamente que vemos gente que moralmente son mejores que otros, ¿o no? Vos encontrás a la Madre Teresa de Calcuta y es obviamente mucho mejor moralmente que la piba que está en el boliche moviendo el trasero, que dejó a los hijos abandonados en la casa para irse a buscar un novio. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿moralmente es mejor? Sí. ¿Se entiende? Gandhi es mejor, moralmente es mejor que quizás muchas personas. Claro que sí. Ahora, pero por más que la persona moralmente haga todo el esfuerzo posible, moralmente, de ser mejor, pero no alcanza para ser salvo. Eso es lo que quiere decir Pablo. No alcanza. No alcanza para que, por más que la persona haga lo que haga, no alcanza para ser salvo. Para ser salvo necesitamos a Jesús. Todo se centra en Jesús. Ahora, imagínate, cuando tú termines de estudiar el libro de Romanos, vas a entender un montón de cosas. Vas a entender por qué no agregas a la Virgen María, por qué fulano de tal, por qué esto, porque entiendes quién es Cristo. Vas a entender quién es Cristo central en tu vida. ¿Quién es Cristo realmente? La importancia de Cristo. Y esto es lo que Pablo, él quería en todo este libro explicar para que la gente entendiera la importancia de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos creían que porque eran del linaje de Abraham, ellos iban a ser salvos. Porque se circuncidaban y iban a ser salvos. Porque tenían la ley, ellos iban a ser salvos. Y eran mejores que todos los demás. Y la Biblia dice que no hay nadie, dice Romanos, dice que no hay nadie mejor que otro. Todos delante de Dios, todos somos iguales. Por eso hay mucha gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque yo no soy tan bueno como el pastor. Yo necesito a Cristo como esa persona también. De la misma manera, delante de Dios yo estoy destituido, Él también está destituido, todos estamos, porque todos somos pecadores. Entonces, como Dios es un Dios justo, y dice la palabra que no hay nadie que haga lo bueno, porque cuando vos quebrás la ley, amén, es como que vos de repente un día, imagínate, vas y robás un auto, ¿no? Y a los 6 meses te viene a buscar la policía. Y vas delante del juez y dices, no, pero eso fue hace 6 meses, yo ahora ya me estoy portando bien. ¿Qué te dice el juez? Pero yo hace 6 meses que no hago ninguna, juez, está todo bien. Eso fue antes, ya, ahora cambié. No importa, pague las consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los que estamos acá, todos hemos pecado, de alguna u otra manera pecamos.
Y cuando hablamos de pecado, la gente cree que pecar es matar a alguien. Pecar es tener un mal pensamiento, pecar es mentir. Eso es pecar, todo es pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado, dice la palabra. Amén. Entonces Pablo hace ver la obra de Cristo como sumamente importante y que no importa qué tan moral seamos, igual no vamos a alcanzar la salvación por esa vía. Amén. Entonces dice en el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Pues sí, bueno, pero hay gente que hace lo bueno. Amén. Pero entre todo eso bueno que hace es pecador también. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Qué significa esto? Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Sabes lo que significa eso? Significa como la serpiente. ¿Viste que la serpiente tiene la lengüita así? Y vos la ves y parece inofensiva. Pero cuando se acerca, en lo menos esperado, abre su boca y saca los colmillos que tiene guardados. Así es el ser humano. Somos muy buenitos, muy buenitos, muy buenitos, pero tócame el bolsillo y vas a ver que te arranco la yugular. ¿Se entiende? Soy muy bonito cuando me hablaste del nene, te arranco los ojos. Ya ahí saqué el veneno, ¿se da cuenta? Somos una serpiente, enseguida. Soy muy bonito, no me hablé de mi club porque te arranco los ojos. Y así la gente. No me hablé de Perón porque no me hablé de fulano, no me hablé, amén. Guarda, no me hablé de Cristina. Te saca los ojos ahorita. Si nosotros en la oficina estamos así, ¿viste? Y nosotros le hacemos broma, ¿viste? Y guarda con el dólar y Norita enseguida se empieza, ¿viste? Con la... Y entre Coco y Neto estamos todos, guarda. ¿Somos así? ¿O no? ¿Amén? Pero ahora estamos alabando a Dios. Después cuando vayamos a la oficina arreglamos, dicen ahorita. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios. Dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. El respeto a Dios. El entender que tengo que escuchar a Dios. Por eso dice la palabra, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley acusa a todos, porque todos, no hay uno que cumpla la ley. Amén. Te podés justificar de lo que quieras, pero toda la ley no la cumplís. Podés cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pero en uno vas a fallar. Entonces lo que quiere decir es que la ley, lo que está diciendo, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? La ley lo que sirve, la ley, lo que hace la ley es venir a decirte que Dios, ¿cómo es el carácter de Dios? La ley no es para que Dios, muchas veces la gente cree que la ley es para que Dios te diga, mira, esto está mal y esto está bien. Sí, pero más allá de eso, la ley lo que muestra es quién es Dios, que Dios es un Dios santo. Sumamente santo. Amén. Ahora, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿cuántos? Y me gusta esto porque habla bien claro, bien de ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Será justificado delante de él, delante de Dios. Ningún ser humano puede ser librado, ningún ser humano puede ser perdonado por todo lo que haya hecho. Yo escuchaba por ahí, escuché de un narcotraficante
que fue y gastó unos 18 millones de dólares haciendo capillas para la Iglesia Católica. ¿Me entiende? Él quería limpiar su conciencia haciendo buenas obras. Si hago buenas obras, ya estoy bien, ya hice un montón de cosas malas, pero bueno, voy a lavar mi dinero de la mala vida haciendo capillas. Delante de Dios, eso no sirve. ¿Te das cuenta? Te lo puede decir la gente, te lo puede decir un ministro, te lo puede decir un pastor, pero está equivocado. Porque la palabra de Dios nos dice bien claramente, cuando hay alguien te dice, mira, haz tal cosa para que suceda esto, tú tienes que mirar en la Escritura. Por eso dice la palabra que nadie puede ni poner ni quitar, y Jesús dijo, todo lo que está escrito, todo se va a cumplir. Amén. Ahora dice, no hay nadie que pueda ser justificado por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley viene a decirte que esto eres tú. Ahora, ¿para qué necesito la ley? ¿Por qué Dios envió la ley? ¿Para qué? Para hacerle ver al hombre algo que el hombre no quiere ver. ¿Y sabe lo que el hombre no quiere ver? Su culpabilidad. Por eso el hombre, ¿sabe por qué la gente no acepta a Cristo? ¿Sabe por qué la gente no sigue a Jesús? Porque somos soberbios y no queremos reconocer de que estamos mal. Prefiero morirme en mi orgullo, prefiero morirme en mi soberbia, creyendo que bueno, yo ya tengo la virgencita acá y eso, y es tu soberbia, es tu orgullo que no te deja humillarte, porque para arrepentirse hay que humillarse. Y lo que la gente no quiere es que humillarse. Prefieren humillarse delante del Papa, prefieren humillarse delante de una virgen, prefieren humillarse delante de lo que sea, pero no delante de Dios, porque no quieren reconocer su culpabilidad. Porque cuando vamos delante de Dios, Dios te dice, tú eres culpable, tú eres un pecador. Y quizás tú te humillas delante de alguien y te dice, bueno, si eres bueno, ya está. ¿Y qué haces de bueno? Como le dijo el Papa al nenito ese que vimos, que el nene le preguntó, mi papá era ateo, no creía en Dios, se fue al cielo, y el Papa le dijo, bueno, pero tu papá hacía buenas obras, era buen padre. La Biblia dice que nadie va a ser salvo por buenas obras. ¿Qué le estuvo haciendo al nene? Mintiéndole. Ay, pastor, usted está contradiciendo al Papa. Yo no, la Biblia. Yo soy un neófito, un burro total. Yo digo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice que nadie puede ser justificado delante de él por medio de las obras. Nadie. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Soy buen padre? ¿Puedo ser justificado delante de él? No. Porque ¿qué es lo que me justifica a mí? ¿Y saben lo que es la palabra justificación? Significa perdón. ¿Qué es lo que me perdona a mí? ¿Qué me perdona a mí? Jesús. ¿Quién te perdona? ¿Quién te perdona? Entonces la Biblia dice, nadie puede ser justificado, perdonado por lo bueno que haya sido. Nadie. Entonces, ¿cómo el Papa le puede decir al nene, bueno, si tu papá fue un buen padre, está en el cielo? Si la Biblia dice que nadie puede ser justificado. Pongo loco. Salta la térmica. Ahí te das cuenta cómo la gente cambia las cosas de Dios. Cómo la gente prefiere decir, bueno, esto no lo leamos. ¿Por qué? Porque nos trae problemas, porque la gente nos van a traer prejuicios. No. Léele la Biblia, dice esto. ¿Qué quieres que diga? Dios te muestra el camino correcto. Amén. Yo quiero que usted vaya a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Y dice, si bien todos, ¿cuántos? ¿Se da cuenta que esto no es narrativo? Amén, no está, es narrativo, es profético. ¿Se entiende?
Si bien todos nosotros, ¿cuánto está hablando? ¿De cuántos? ¿De cuántos habla? De todos. Somos, ¿como qué? Como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Cómo es nuestra justicia delante de Dios? Trapo de inmundicia. Y sabe, yo les conté esto cuando estudiamos Efesios. Los trapos de inmundicia son los trapos menstruales que usaban las mujeres cuando le venía el periodo. En ese tiempo no había toallitas femeninas, usaban unos trapos y después ¿qué hacían con esos trapos? Los tiraban. Amén. No se lo pones al nene en la cama y toma, nene, acá tenés el trapito. Amén. Toma el trapito, te lo damos. Dios dice, esos son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Así es nuestra justicia delante de Dios. Trapos de inmundicia. Mire, dice trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como las hojas. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Wow. Ahora volvamos a Romanos, versículo 21. Y entramos a la justicia por medio de la fe. ¿Cómo yo puedo ser justificado por Dios? ¿Cómo? Uno sabe que por Cristo, pero vamos a entender cómo se manifiesta esa obra extraordinaria. Amén. Dice, versículo 21, pero ahora por parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, se manifestó la justicia de Dios por la ley. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela la ley, revela que Él es un Dios justo. Amén. Y que aquel que no la cumple, el castigo, ¿cuál es? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira lo que está tú le dile, tú sigues vivo. Ahora, ¿por qué sigues vivo si la paga del pecado es la muerte? Amén. Dice, y se manifestó la justicia de Dios. Dios muestra su justicia por medio de la ley, revelándole que la ley lo que necesita es ser saciada. La ley necesita ser cumplida. ¿Entiende? ¿Qué significa la ley? La ley dice que si uno quebranta algo, necesita esa ley ser cumplida. Ahora, Dios dice, no hay nadie que la pueda cumplir. Por eso dice que todos los hombres pecamos. La ley no es la que me justifica, pero la ley lo que me muestra es el camino de la redención que Dios anunció por medio de los profetas y por medio de la ley. ¿Está acá conmigo? Lo que está haciendo la ley es diciéndome que soy un pecador y que necesita esa ley ser ¿qué? Saciada. Amén. Por eso dice en Mateo 5:17, dice, yo lo digo, no lo busques. Dice en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino que, dijo Jesús, a cumplirla. ¿Cuántos cumplen la ley? Nadie. Es imposible que el hombre la cumpla, porque dice que no hay nadie que cumplió la ley, nadie. Solamente ¿quién? Jesús. ¿Solamente quién? Jesús. Por eso Cristo dice, yo no he venido a no cumplir la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley tiene que pagar, la ley tiene que buscar la recompensa. Dios es un Dios justo y Dios tiene que saciar esa justicia de Dios, tiene que ser saciada. La ira de Dios, ¿se entiende, mi hermano? Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y cuando hace a alguien malo, Dios lo que tiene que hacer es castigar lo que se hizo mal. Castigar, porque si no sería un Dios injusto, sería un Dios permisivo, y Dios no es así. Entonces de repente Dios es un Dios bueno, Dios te ama, pero también es un Dios justo. Y Dios dice, yo tengo que ejercer justicia
sobre los injustos. Y de repente viene la mano de la justicia de Dios a destruir al mundo, pero de repente cuando la mano de Dios está así, aparece Jesús. Y Jesús dice, yo voy a saciar esa mano. Esa mano va a caer, pero no va a caer sobre el hombre, va a caer sobre mí, dice Jesús. Wow. Increíble. Amén. Versículo 22. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Dice que la justicia de Dios se ejerce en mi vida. ¿Cómo soy justificado? Cuando creo en Jesús, cuando le entrego mi vida en Jesús. Mira lo que dice en Efesios 2:8, búscamelo. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice esto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Gracia significa regalo inmerecido. Porque por este regalo inmerecido tú serás salvo. Es un regalo inmerecido. Amén. Versículo 23. Por cuanto todos, ¿cuántos pecaron? Gandhi pecó, la Madre Teresa de Calcuta pecó, el Papa pecó, el Pastor Gastón pecó. Es el más pecador de todos. Estás disciplinado. No vas más a la radio. Por cuanto todos pecaron. Lo habló, ¿sabe quién habló, no? Gandhi habló. Por cuanto todos pecaron, todos, Jorge, pecaron, vos también. Y están destituidos de la gloria de Dios. No importa la categoría, el nivel que tú tengas. Todos, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron y todos, así lo estableció Dios. Porque Dios no puede permitir algunos sí y otros no, algunos sí y otros no. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo declarados sin manchas, siendo declarados limpios, recibimos por gracia, por amor gratuito, escuche esto, no algo que no cuesta. Amén. Porque el esclavo que es comprado para ser liberado, al esclavo no le cuesta, pero hay alguien que tuvo que pagarlo. ¿Se entiende? A ti no te cuesta nada, pero a Cristo le costó. A Él le costó. Por eso dice la palabra redención. La palabra redención significa librar mediante un precio. Y si leemos de vuelta el versículo, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante un precio que pagó Él, que es ¿quién? Cristo Jesús. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para que Él, al morir en la cruz, escuche, al morir en la cruz,
nosotros tuviéramos la oportunidad, al escuchar el evangelio, al entender lo que Cristo hizo, de escoger si yo quiero confiar y entregar mi vida al Señor, seré justificado gratuitamente, sin importar lo que hayas hecho. El Señor te perdona todos tus pecados y el Padre te recibe con los brazos abiertos. No es algo que yo pueda hacer. Por eso le peleaban con Pablo los judíos y decían: ¿cómo uno puede ser salvo gratis? ¿Por fe? ¿Solamente por fe? Porque la gente no quiere eso. La gente quiere hacer algo, escucha, la gente quiere hacer algo para ser salvo. Tengo que hacer obras para ser salvo. Tengo que haber ayudado a los pobres. Tengo que haberle dado de comer a los niños hambrientos del África. Tengo que haberme traído agua bendita del Vaticano. Tengo que haberme, ¿entiende? Tengo que hacer algo. Y la palabra dice que no tienes que hacer nada. Porque es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer solamente. Pero nos choca creer solamente. Nos molesta de hacer algo que yo no tenga el control. Porque a mí me gusta pagar. ¿Para qué? Para tener derechos. ¿Entiende? Entonces cuando yo vengo y hago algo, le exijo a Dios. Por eso está muy mal el evangelio, lamentablemente, aquí en la ciudad de La Plata. Porque la gente cree que tiene derechos. La gente cree que hace un rato venía en la radio y escuchaba una muchacha y decía: nosotros somos como las águilas. Dice que volamos alto y usted tiene un pico poderoso, y todo lo que, si usted lo dice, usted lo dice, usted lo dice, y usted lo declara, y usted lo declara, usted lo declara, será hecho. Y yo le mandé un versículo bíblico diciéndole: mira, eso es antibíblico. Yo no, porque por más que yo lo declare va a ser hecho, mi hermano. Porque yo no soy Dios. Yo declaro lo que Dios me dice que declare, pero lo que Dios me dijo que yo no declare. Entonces decía: lo que usted desea, usted declárelo y Dios lo va a hacer. ¡Wow! Yo deseo, hermano, estoy aquí, deseo que mi suegra, Señor, parta, Dios. Pero lo voy a declarar esta noche, voy a estar ahí en la cama, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro, lo declaro. Por eso nosotros tenemos poder en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder en tu boca. La palabra de Dios, no tus palabras, no tus deseos, no tus ambiciones. ¿Entiende? Entonces hay un gran problema de interpretación de la Biblia, donde tú ves que la gente, hermano, cree que si lo dice muy fuerte va a ocurrir, y por eso mucha gente no le funcionó. Lo que Dios quiere es que tú entiendas cuál es su voluntad y que tú te sometas a la voluntad de Dios y que puedas entender lo que Cristo hizo. Versículo 25: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién fue que Dios puso? A Cristo. ¿Para qué? Para saciar la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, pero fue sobre Cristo. Con la mira, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿La ley de qué?
De la fe. Por la fe vive el justo. Amén. Versículo 28. Concluimos, dice Pablo. Concluimos, pues que el hombre es justificado, perdonado, salvado, limpiado, restaurado. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, no por obras. Ahora fíjate una cosa. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo soy salvo porque entiendo que la ley me está acusando de que soy un pecador. Soy justificado por lo que Cristo hizo, porque yo pongo mi fe en Él. Pero por cuanto estoy creyendo en Él, manifiesto la evidencia de esa salvación, obedeciendo la ley y haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se entiende? Hay mucha gente, mi hermano, que bueno, yo acepté al Señor, pero no he cambiado mi vida. Entonces la pregunta es, ¿realmente ha aceptado a Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Hay una nueva naturaleza en su vida? ¿Fue justificado? ¿Entendió lo que Cristo hizo en su vida? ¿Que realmente Dios le dio una vida nueva? Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Justo estos días leía un comentario, y con esto termino, leía un comentario de un pastor que se había suicidado, y la esposa escribió en las redes sociales y por todos los medios, y lo publicaron por todos lados, donde la esposa puso que el diablo lo venía persiguiendo y lo venía acosando porque había entendido el diablo el plan que Dios tenía con él y que era una obra grande que Dios quería hacer con él. Por eso lo llevó hasta ese límite para quitarse la vida. Entonces yo le decía hace un rato a los hermanos, mira qué increíble, ¿no? Dios quería hacer algo con el muchacho, pero el diablo fue más astuto, fue más rápido y le ganó la jugada a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que todos los que nacieron de nuevo ya no practican el pecado y el maligno no los puede tocar. ¿En qué parte de la Biblia dice que el diablo le gana a Jesús la jugada? Que el diablo va a derribar los planes y la obra que Dios tiene con cada uno de sus hijos. En ningún lado. Si la palabra de Dios dice que Job fue tocado por el diablo, pero el diablo le tuvo que pedir permiso. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, dice la palabra de Dios, estas tribulaciones son, ¿para qué? Para un peso mayor de gloria. ¿Para qué? Y yo le decía a mi señora, ¿sabes qué? Dios ha tratado mucho con mi vida a lo largo de todos estos años, pero todas esas luchas, todo lo que he vivido con Dios siempre fue para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios me hizo más humilde, Dios me hizo más paciente, Dios me hizo a confiar más en Él y menos en mí. Pero todo eso vino por el quebranto de la carne. Entonces, ¿cómo puedo conocer a un Dios de amor si Él no me rescata del fuego? ¿Cómo puedo conocer a un Dios perdonador si yo no he fallado? ¿Cómo puedo conocer a un Dios sanador si yo no me enfermo? ¿Cómo puedo conocer a un Dios que pelea por mí si yo no me encuentro en noches de oscuridad? ¿Y sabes para qué es eso? ¿Por qué vas a atravesar por valles de sombra y de muerte muchas veces en tu vida? ¿Sabes para qué? Para que Dios pueda reflejar su luz y puedas ver tú verdaderamente quién es Él. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que tú le conozcas. Pero para los que estamos en Cristo, dice la palabra, ya no hay condenación. Ya fuimos juzgados, Cristo ya murió por nosotros, Él pagó el precio, yo fui perdonado. Y hoy entiendo que mi vida le pertenece al Señor. Tú dices, wow, pastor, qué mensaje. La gente no quiere escuchar esto.
La gente no quiere escuchar la verdad. La gente prefiere escuchar fábulas. La gente prefiere amontonarse donde hay gente que son todos iguales y piensan todo lo mismo. Donde todos saltan como rana y diciendo, Dios está aquí, y decláralo y confiésalo y profetízalo y todo va a estar bien y esto y aquello. Y no entendimos algo. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿En qué parte de la Biblia está, pastor, estoy pasando por luchas, vamos a orar para que las luchas se terminen? No, tú tienes que aprender algo de esas luchas. Tú tienes que conocer a tu Dios proveedor en esa necesidad. Tú tienes que conocer quién es Dios, porque Él prometió que iba a estar contigo desde el primer día en que tú lo aceptaste como Señor y Salvador. Y la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Lo que Él quiere es que tú aprendas a conocerlo para que des testimonio de quién es Jesús. Yo digo, me hubiese gustado conocer a este pastor que se quitó la vida, porque yo le pudiese haber dicho, ¿sabes qué? Yo sé lo que te pasa. Tú estás afligido, tú estás angustiado, tú estás cargando en tus hombros la obra de la iglesia, porque yo también lo he vivido, pero he aprendido algo, que simplemente soy un empleado del Señor. La obra de Cristo no es mía. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Tienes que aprender a no preocuparte. La Biblia dice, por nada te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. El Señor dice, si Él cuida a los pájaros, ¿cómo no te cuidará a ti? Entonces, si estoy pasando por un momento, ¿será que Dios no me está cuidando? ¿Será que Dios se olvidó de mí? No. Dios quiere que aprendas a conocerlo. Como decía Job, de oídas te conocía, pero ahora que pasé por todo eso, estoy dándome cuenta de algo. Estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo a Dios. ¿Y dónde lo conoces a Dios? Cuando hay áreas de tu vida que empiezan a morir. Cuando te sientes desesperado, sientes el refugio de Dios. ¿Sabes que cuando Pedro, el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar? Y oró por Pedro, pero Pedro lo negó igual. Porque era necesario que Pedro atravesara por eso. El Señor podía haber evitado que Pedro pasara por eso, sí, pero el Señor permitió, sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, al primero que fue a buscar fue a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor estaba desesperado por volver nuevamente a estar con Pedro. Lo amaba a Pedro, y cuando el Señor estaba ahí y Pedro lo vio, Pedro se dio cuenta de algo, que el Señor, aunque yo me equivoque, Él va a estar conmigo. Él me ama, Él es fiel. Yo puedo ser infiel, pero el Señor está siempre conmigo. Él no falla, Él lo prometió, Él resucitó, Él está ahí, Él me salvó, Él es mi Dios, Él me protege. Gloria al Señor. ¿Cómo no darle la gloria? Aleluya.